Buenos días, iglesia. Buenos días. Vamos a 2 de Reyes 5:11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, acompáñanos en este día, Señor, dirige tú, Señor, cada palabra, que hoy sea otra oportunidad, Señor, para hablar de ti, solo de ti, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, los que confían solo en lo que ven sus ojos. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán es un hombre que de una u otra forma nos desconcierta, porque comienza con algo de fe, después entra en la incredulidad, y después conoce al Señor. Recordemos la historia. Vayamos a 2 de Reyes 5, 1 al 2. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, como decíamos, en esta historia veremos varias posturas frente a la fe. Una es del rey de Israel, que tan pronto como lee la carta rasga sus vestidos. Podríamos afirmar que era tanta su incredulidad que ni siquiera se toma el trabajo de pensar en cómo Dios podía obrar en la sanación de Naamán. Todo indica que el rey de Israel en ese momento
era Joram, lo que nos explica el porqué de su incredulidad. También vemos la fe del rey de Siria, que reconoce que Jehová de los ejércitos no solo es el Dios de Israel, sino que es el Dios poderoso, que puede obrar. Y por ello parte del principio que el rey de Israel, como gobernante del pueblo escogido por Dios, debe tener algún poder sobrenatural, o que el gran yo soy, el Dios poderoso, lo puede usar. Por lo cual, sin ninguna duda, envía cartas al rey israelita, solicitando que sane a su siervo. A pesar de ser un impío, el rey de Siria tiene más fe que Joram, que el rey de Israel. Pero también nos encontramos la fe en Naamán, que al igual que la fe de su rey, reconoce al gran yo soy, Jehová de los ejércitos, por lo cual sabe que el profeta lo puede ser usado como herramienta del Señor y lo puede sanar. Claro, la fe en Naamán no será luego la misma fe del rey de Siria, pues este último, sin lugar a dudas, creía en el poder de Jehová de los ejércitos, pero también podríamos decir que su fe era como la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero que no se entregan al Señor, pues a pesar de que recurre al Señor en su ayuda, no se apartó de su idolatría y tampoco llevó a Siria a los pies del único Dios verdadero. Como los falsos creyentes, solo buscó a Dios para un favor terrenal y por ende temporal, pero no se entregó a Él para recibir el máximo regalo, la salvación eterna. En el caso de Naamán, podemos ver en él diferentes momentos. En un primer momento, su fe es muy similar a la del rey de Siria, que cree que el poder del Dios de Israel lo puede salvar, pero aún no ha pensado a someterse en él. Luego viene el escepticismo, pues en su orgullo y vanagloria espera que por su alto cargo y poder sea recibido por el profeta y mediante un acto de gran importancia ser sanado. Al no ocurrir esto, entra en desobediencia y se va. Pero el que el Señor ha separado para él, separado es, y en un momento de humildad hace caso y es sanado. Y lógicamente está la fe del profeta, que sabe que Dios obra como Él quiere. Algunas veces obrará por medio de sus profetas y enviados, y no pocas veces obrará directamente. Comencemos a hablar de la fe de Joram. Recordemos, hermanos, que cuando el rey de Israel recibió la carta, lo primero que hizo fue romper sus vestidos y afirmar: ¿soy yo Dios que mata y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Como todo falso creyente, a pesar de que dice reconocer el poder de Dios, afirma: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? A pesar de que reconoce a Dios, no le da la gloria a Dios ni lo busca. Y por eso es el llamado de atención del profeta. Y el profeta le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Eliseo está confiando en su poder? No, en Dios. Él sabe que es profeta del Señor. Hermanos, el verdadero creyente no rasga sus vestidos. Va primero en oración al Señor a pedir consejo. Señor, me mandaron una carta, ¿qué hago? Ora, se humilla ante Dios. Y si es necesario, va a los hombres de Dios
para que desde la Escritura lo ayuden a buscar una salida. Eso hace el hombre de Dios. En este momento, lo más lógico es que hubiera recurrido a Eliseo, bien sea en busca de consejo o en busca de ayuda. Hermanos, cuando tenemos dificultades, dudas, o somos buscados para que demos ayuda a alguien, ¿a quién hemos recurrido en primer lugar? ¿A quién recurrimos? ¿A quién recurrimos si necesitamos consejo? ¿A quién vamos para que nos oriente? ¿A quién hemos ido, hermanos? Pensemos. Para ninguno de nosotros en esta iglesia, para ninguno es un secreto lo que sucede cuando vamos a Egipto por ayuda. Cuando recurrimos a pedir consejo a los incrédulos, ya sabemos qué pasa. Se van en contra del Señor y pretenden dividir su iglesia. ¿Cuántas cosas maravillosas sabía el rey Joram que había hecho el Señor por medio de sus profetas? No había en todo Israel una sola persona que desconociera la forma en que el Señor Jehová de los ejércitos los sacó de Egipto, los condujo 40 años por el desierto y luego les dio triunfo sobre todos los pueblos de la región. Nadie lo ignoraba, menos aún el rey. Todos lo sabían, él lo conocía. Vayamos a Juan 9:41. Joram solo puede ser relacionado con los judíos de la época del Señor. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si Joram hubiera sido un ignorante, un habitante de otra región que no conociera el poder de Dios, el Señor podría obrar en él. Pero como él veía y dijo, vemos, su pecado va con él. Hermanos, recordemos quién es Joram. Es hijo del perverso rey Acab, quien junto a su esposa llenaron a toda la nación de ídolos y no solo llevaron al pueblo a la máxima corrupción, hoy parecido a Roma, sino que además persiguieron y asesinaron a los profetas de Dios. Hermanos, recordemos que es Joram también quien da la orden de dar muerte a Eliseo durante el sitio de Samaria, cuando caminando por el muro, una mujer quiere que él intervenga porque ella y otra habían acordado matar a sus hijos y comerlos ante la hambruna. Y ella había matado a su hijo y lo habían comido. Y ahora la otra mujer se negaba a hacer lo mismo. Los juicios de Dios son duros contra los impíos. Pero preguntemos, ¿por qué da la orden de matar al profeta de Dios? ¿Acaso él era el culpable de los juicios del Señor? ¿No eran estos juicios culpa precisamente de sus padres y de él mismo, que habían llevado al pueblo a olvidarse del único y verdadero Dios? ¿No fueron Acab y Jezabel quienes persiguieron y mataron a los profetas, mientras de su mesa comían 850 profetas de Baal y de Aserá? Como vemos, hermanos, los falsos creyentes terminan siendo peor que los incrédulos, pues los últimos en su ignorancia echan la culpa de los sucesos al azar, a la naturaleza, a las circunstancias. En cambio, los falsos creyentes siempre culpan a Dios. No miran su pecado, siempre culpan a Dios. Y por eso ante cualquier inconveniente arremeten contra el único que los puede ayudar verdaderamente, el Señor, contra Cristo.
Son los falsos creyentes quienes más persiguen a los fieles del Señor. Son los primeros en hacer alianzas con los incrédulos para perseguir a quienes han rendido su vida a Cristo. La fe de Joram, como dijimos, solo la podemos comparar con la fe de los escribas y los sacerdotes de la época del Señor, que decían que creían en Dios, pero no solo no recurrían para Él para pedir sabiduría, sino que como los peores falsos creyentes, ordenaron la muerte del profeta de profetas. Joram ordenaba la muerte de Eliseo, y los sacerdotes ordenaban la muerte de Cristo. Vayamos a Mateo 27, 20 al 23. Mateo 27, 20 al 23. Nos dice la palabra del Señor. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Esa es la orden de los falsos creyentes. Para este tiempo, como lo hemos denunciado varias veces, estoy hablando de este momento histórico, el máximo falso maestro y máximo apóstata, Bergoglio, ha hablado del fracaso de la cruz. Como los sacerdotes judíos niegan al Cristo y buscan que nadie hable del nombre que es sobre todo nombre. Esperan que nadie vaya al único y verdadero Salvador, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, como una nueva forma de matar al autor de la vida, de matar a la única y verdadera esperanza de salvación eterna. Así pretenden desconocer su sacrificio, y porque este gran sacrificio no fue una pérdida, no fue una derrota, sino por el contrario, fue una victoria. En primer lugar, porque el Señor se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto. Amén. En segundo lugar, porque quien fue vencida fue la muerte. Amén. La muerte. Pues el Señor se levantó de la muerte para dar vida a todos los que en Él creen. Pero también para dar sentencia contra los incrédulos y desobedientes. Eso es en última instancia lo que hacen los falsos creyentes. Terminan persiguiendo al Señor y a sus profetas, negando al único y verdadero Dios y enseñando como doctrinas mandamientos de hombres corruptos. Hablemos de la fe del rey de Siria. Como se ha dicho, es claro que el rey de Siria reconocía el poder de Dios, sabía de su poder, pero no entregó su alma a él. A pesar de saber que era el Dios poderoso, muy posiblemente prefirió sus tradiciones e idolatría antes que rendirse al único Dios verdadero. Al igual que los falsos creyentes, vio al Señor tan solo como un Dios poderoso que podía ayudar a su siervo. Al igual que el catolicismo romano, sabiendo que es Dios, se aferró a sus tradiciones y puso a sus ídolos sobre el gran yo soy, sobre el único Dios verdadero. Y entonces envió a pedir el favor de Jehová el Señor, mientras seguía su idolatría y sus perversiones. Son idénticos. Ese es el problema del engañoso corazón humano. Reconocen el poder de Dios,
pero sin embargo van a los ídolos que han forjado en sus corazones por medio de sus tradiciones de hombres. Igual sucedió a los israelitas, por lo cual se apartaron de Dios, de aquel que los había liberado con poder de Egipto, los había sustentado 40 años en el desierto, los había entrado en la tierra prometida y los había convertido en una nación poderosa. De simples esclavos pasaron a ser el imperio de la época. Pero ellos pusieron primero la fe en los ídolos y luego la fe en la ley por la ley. Es decir, siempre han puesto sus tradiciones y leyes por encima de los mandamientos del Señor. Por eso el Señor dijo a través de su profeta. Vayamos a Isaías 29, 9 al 14. Dice el Señor a través de Isaías: deteneos y maravillaos, y ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si vieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si viene el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren los juicios del Señor. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ya comprendemos por qué las grandes mayorías en el Antiguo Testamento, sin el más mínimo entendimiento, se inclinaban ante la reina del cielo y ante Baal. Ahora entendemos por qué el catolicismo romano no comprende la palabra del Señor y tiene su fe en la reina del cielo, en el ídolo que han hecho de María. Hermanos, lo hemos visto. Por más que les demostremos desde la palabra del Señor que el único Santo Padre es Dios, que solo Él perdona pecados, que sus tradiciones y su magisterio son idolatría y ofenden al Señor, no entienden. Usted le puede leer, le saca la cita bíblica, le lee todo el contexto, no entiende, porque por sus pecados el Señor ha hecho perecer en ellos la sabiduría y ha desvanecido su inteligencia. Cuando algunos escuchan estas palabras, como Joram, rasgan sus vestiduras y preguntan: entonces, ¿solo ustedes tienen la verdad? Y la respuesta siempre ha sido la misma. No solo nosotros, sino todos los que escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos la verdad, la única verdad, todos los que seguimos la palabra de Dios sin quitarle ni agregar. O sea, sí tenemos la verdad. Amén. Cristo. Al igual que el rey de Siria, y en un principio y en un primer momento Naamán, muchos saben que hay un Dios en el cielo, un único y verdadero Dios, pero sus falsas tradiciones los llevan a las idolatrías
y les impide entregarse totalmente al único y verdadero Dios y cumplir su palabra. Para quienes faltos de entendimiento aún no comprenden la gravedad y las enormes corrupciones del catolicismo rumano y del mismo judaísmo, leamos las mismas palabras que dijo el profeta, pero ahora dichas desde la boca de nuestro glorioso Dios y Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 15, 6b al 9. Les dijo el Señor: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El rey Naamán, vuelvo a insistir, Naamán en un principio, siguiendo las tradiciones, llevan innumerables y ricos presentes al rey. Pero olvidan o ignoran que los favores de Dios, su gracia y misericordia, son gratuitos. Si bien la Escritura, hermanos, dice que el obrero es digno de su salario y que quienes trabajan para el Evangelio pueden vivir del Evangelio, es decir, que quienes dedican tiempo completo a la obra del Señor, la misma obra los debe sustentar. Cosa muy difícil, muy diferente, es pagar o cobrar por los favores de Dios. Por esto es que Eliseo se negó a recibir los presentes, pues nadie más que él sabe que la obra es completa y totalmente de Dios y no de los hombres. Cuando se ofrecen presentes para pagar, para retribuir, compensar o como le quieran llamar, un favor de Dios, lo único que se hace es despertar la codicia, como sucedió con Giesi, el siervo del profeta. Y sabemos en qué terminó el siervo del profeta. Hermanos, una cosa muy diferente es que alguno vea una necesidad en la iglesia, o que un hermano, o que el pastor, o alguno esté pasando por una dificultad, o esté en estrechez económica, y voluntariamente y en el amor del Señor quiera ayudar. Eso es una cosa. Pero que alguien buscando oración, sanación, en fin, que el Señor obre de forma milagrosa frente a alguna dificultad, y para ello pretenda dar ofrendas, no es más que pretender comprar los favores de Dios como si fueran una mercancía. Y peor aún es cuando el ministro es quien pide dinero o favores a cambio de oración o de cualquier medio de gracia. Todas las cosas del Señor son por gracia. Miremos en la Escritura quiénes son los que creen que con dinero pueden comprar los favores y la misericordia de Dios. Vayamos a Hechos 5, 9 al 24. Hechos 5, 9 al 24 dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les engañaba diciendo, les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe.
siempre hay enemigos agazapados. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hasta los magos tienen más fe que los falsos creyentes de hoy. Cuánta corrupción y injusticia propia hay en todos aquellos que buscan pagar por los favores de Dios. No es difícil imaginar que así surgieron las terribles indulgencias en las que unos pretendieron vender y otros comprar la salvación eterna, negando de esta forma el valor del sacrificio en la cruz, negando a Cristo, el único y verdadero Salvador, cuya sangre es la que nos limpia de todo pecado. Este es el terrible pecado que hay detrás de las indulgencias pasadas y presentes. Este es el terrible pecado que hay detrás del purgatorio, detrás de la supuesta mediación de María, detrás de todas las tradiciones de Roma, que niegan el sacrificio perfecto, niegan el único camino, niegan al único Salvador, niegan a Cristo Jesús, Señor nuestro, construyendo otros caminos y otros señores. Hermanos, por esto la palabra del Señor es tan firme contra quienes pretenden pagar por los favores de Dios y también contra quienes se enriquecen usando fraudulentamente el Evangelio. Nos dice 2 de Pedro 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero miren, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De igual manera, el Evangelio nos dice cuál es la primera acción que debemos hacer frente a estos falsos maestros. Nos dice 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y da la orden: apártate de los tales. Amigos, hablamos a los amigos. La primera acción es clara: apártate de ellos, huye,
Ahora la segunda, siguiendo el ejemplo de Pablo y de todos los verdaderos profetas del Señor, es denunciar. Como siempre le hemos dicho, el ladrón hurta tus bienes, pero el falso maestro no solo te despoja de la provisión que te ha dado el Señor, sino que además te envía engañado a la más densa oscuridad. Roba y vende lo más valioso, el alma. Pero eso nos dice en Apocalipsis que son mercaderes de almas. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Sin lugar a dudas, como lo hemos dicho, Naamán sabía del poder de Dios, estaba seguro que lo podía sanar, pero también tan solo estaba buscando un favor. Por eso dice en un principio, Jehová su Dios. ¿Qué nos dice? Órale a su Dios para que me sane. Órale a su Dios por tal cosa. Y bueno, sí, realmente es nuestro Dios. Amén. Así son los falsos creyentes de hoy. Saben que hay un Salvador, que solo uno los puede librar del castigo eterno, pero no están dispuestos a someterse a Él ni a obedecer. Otros creen que hay un Dios verdadero, pero como Naamán en este momento, en su orgullo, siempre esperan intermediarios. Siempre esperan intermediarios. Entonces ponen su confianza en ídolos, vírgenes, santos, ángeles y peor aún, en hombres. Asimismo, los falsos creyentes, confiando solo en lo que ven sus ojos, siempre esperan señales. Por eso Naamán estaba esperando ver al profeta invocando al Dios Altísimo para que luego lo sanara por medio de su mano y ojalá mediante algún artilugio. Acostumbrado a los ídolos, le resultaba imposible pensar que Dios pudiera obrar directamente, tan solo lavándose en el Jordán, que además para él era un río común. Pero el hijo de un carpintero es Cristo. Estaban esperando un rey, un comandante militar como Naamán. No estaba esperando a alguien que fuera como oveja al matadero. Igual sucedió con los judíos en la época del Señor. Conocían la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, que enseñaba como quien tiene autoridad. Sabía que expulsaba demonios, que sanaba enfermos y resucitaba muertos. Y no solo lo sabían, sino que muchos habían estado presentes en sus milagros. Y aún así, esperaban que hiciera para ello algo más especial. Vayamos a Mateo 12, 38 al 41. Mateo 12, 38 al 41. Dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cuántos no hemos visto y cuántos no han visto el poder de Dios todos los días en su vida? Y aún no creen, aún esperan ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Y fueron peor que los demonios, porque los demonios, por lo menos como dice la escritura, creen y tiemblan. Estos ni creyeron ni temblaron. Los judíos querían ver más señales, pero no querían reconocer al que hacía la señal. Por lo menos Naamán reconocía que Eliseo era un profeta de Dios, pero los judíos no querían ver al profeta de profetas, no querían ver al Cristo. Hoy los falsos creyentes ponen sus esperanzas en los vendedores de lisonjas, que además promocionan día de milagros, porque solo buscan lo que sus ojos ven. En lugar de entrar a su aposento y clamar al Señor, al único que los puede sanar y salvar, ponen sus esperanzas en falsos maestros y hacen fila para ser arrojados al suelo. Lloran de alegría si el engañador se acerca a ellos y gritan de emoción si los llegase a tocar. Pero no lloran por su pecado, no gritan ante la presencia de Dios clamando perdón. Sus esperanzas en realidad están puestas en las manos de los hombres y en sus artilugios mágicos, que son tan falsos como sus enseñanzas. Siempre esperan ver la mano de los hombres, pero no el brazo de Dios. Pero hay otros que, diciendo que creen, desconocen el poder de Dios. Han determinado que los dones del Espíritu Santo han cesado. Vieran las caras de incredulidad que hacen cuando se les muestra una persona sanada por la mano de Dios. Estos, como dice la Escritura, por haberse aumentado la maldad, en este caso, por culpa de los vendedores de milagros, su amor se ha enfriado a tal punto que hoy niegan el poder de Dios. Ese es otro pecado. Por lo menos Naamán reconocía el poder de Dios. Sabía que lo podía sanar. Uno de sus problemas era esperar un acto portentoso. A pesar de que sabía que Eliseo era tan solo un instrumento de Dios, estaba esperando un acto extraordinario, que el profeta clamara al Señor y recibiendo su poder lo tocara de forma especial para que inmediatamente fuera sanado. A pesar que, como hemos dicho, que sin lugar a duda tenía más fe que el mismo rey de Israel, una fe más grande que la de los muchos que hoy se llaman creyentes, puso en un momento sus esperanzas en Eliseo y no directamente en el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. El problema de esa fe es que, como hemos dicho, es muy similar a la fe de los demonios que creen y tiemblan. Aunque en este caso se limita solo a esperar los favores de Dios, pero no a entregar sus vidas a Cristo. Y peor aún, si el favor no es recibido, recordemos que el Señor no escucha la oración del impío, a no ser que sea para que otros vean y entiendan. Entonces no solo se alejan prontamente del Señor, sino que se convierten en sus máximos enemigos. Esta fe inicial de Naamán, de aquellos que esperan ver o palpar el poder de Dios, por así decirlo, se parece a la de aquellos que llegan a la iglesia en busca de alguna cosa, en busca de favores, en busca de milagros, en busca de sanación, o que asisten por simple compromiso, porque sus padres o amigos cercanos los llevan. Ellos saben que hay un Dios poderoso y soberano, pero como el rey sirio, aman su pecado. Muchas veces la idolatría, las tradiciones de hombres y demás, y otros solo aman su pecado y aman el mundo. Algo les dice en su interior que deben buscar a Cristo.
y por eso siguen yendo a las iglesias. Pero también, como hemos dicho, muchas veces lo hacen por compromiso con los demás o porque de una u otra forma se sienten allí acogidos. Pero tan pronto como son confrontados con sus pecados, comienzan a buscar la forma de huir. Y entonces comienzan a decir: yo oro, pero el Señor no me escucha. Le pido que me ayude con mis pecados, pero no veo que venga en mi ayuda. Como Naamán están esperando ver algo. Amigo, si este es tu caso, no esperes escuchar voces que te digan que estás perdonado. No esperes que venga Eliseo o el pastor de tu iglesia a imponer manos y que caigan rayos del cielo y entonces sienta fe en tu corazón. Hermanos, no quiero ser malentendido. Estoy negando la importancia de la imposición de manos que hacían los apóstoles y los siervos del Señor y los poderes que venían por medio de ellos. Me estoy refiriendo tan solo a esa fe que solo espera obras. Ver. Amigo, ¿el Señor no te escucha? Ora más. Clama más. Persevera cada día más. Pides fe y no la encuentras, ve más al Señor. Estudia más su palabra. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sientes que el Señor no te oye? Respáldate en la iglesia y pide oración, pues la oración del justo puede más. Y en donde hay 2 o 3, el Señor está ahí. Amigos, si este es tu caso, ten cuidado. El Señor sí está hablando. Que no lo quiera escuchar es otra cosa. El Señor te está hablando y te está dando una alerta. Pues si no persistes, estás a punto de abandonar la poca fe que te han dado. Muy posiblemente ames mucho tu pecado, ames mucho al mundo y tan solo estás buscando una excusa para huir, para alejarte del único que te puede dar fe y arrepentimiento. Y lo que debes hacer es todo lo contrario a huir. Como te estamos diciendo, es la hora de la guerra espiritual. La palabra del Señor nos dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Es el enemigo el que te está susurrando al oído, para que como Naamán en un inicio, huyas sin alcanzar la sanidad. En ese caso, la sanidad espiritual. Ve a Cristo. Amigo, cuidado. Esa es la excusa que han dado muchos de los que han abandonado la carrera. Siento que el Señor no me escucha. Te queremos preguntar, ¿cuánto has clamado? ¿Cuánto has orado? O como los apóstoles en sus inicios, ¿no has alcanzado a orar ni siquiera una hora? Amigo, es el momento del combate y la guerra espiritual. Esta guerra se hace con oración y ayuno. Se hace pidiendo oración en la iglesia y cogido de la mano del Señor, batallando contra el pecado. No solo es incredulidad, es amor al pecado. Ve a Cristo, pon tus esperanzas en Él, clama y si es necesario, di como Jacob: si no me bendices, no te suelto. Hermanos, miremos la fe de Naamán. Como se ha dicho con Naamán, se presentaron varios momentos. ¿Sí? Yo cuando pensaba en Naamán, pensaba en algunos hermanos de la iglesia. ¿Sí? Pero el primero que no hemos hecho referencia es al de prestar oído a una simple esclava israelita joven. Esa es la primera fe de Naamán. El comandante del ejército de una nación impía escucha a la sierva de su esposa. ¿Sí? Claro, tampoco hemos hablado de la fe de esa joven.
que aún estando en cautiverio, se mantenía fiel a su Señor. Estaba en cautiverio. Y por eso habla del profeta. No porque vea un gran poder en Eliseo, sino porque sabía que Eliseo era el profeta del Señor. El segundo momento es cuando Naamán va al profeta. Pero pronto se decepciona, porque como se ha dicho, esperaba ser recibido por el profeta, y que éste, luego de invocar al Señor Jehová de los ejércitos, hiciera muy seguramente un portentoso milagro. Lo que esperan todos, rayos y centellas. Y el Señor los conoce a todos. Pero solo recibe una orden dada, además por un mensajero. Ni siquiera fue Eliseo a decirle, sino que, vaya, dígale allá, ¿sí? Entonces va el mensajero a decirle al gran general, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿No más? De eso es todo. Y se va enojado. Hermanos, ¿cuántos se han ido enojados de la iglesia? Gracias a Dios han vuelto. ¿Y cuántos han pensado irse cuando se les ha exertado por su pecado? O porque como Naamán no se hizo algo portentoso cuando llegaron, ni sintieron una fuerza mágica, ¿sí? Y se fueron. Otros pensaban en irse y volvían. Pero definitivamente el Señor había puesto en Naamán un corazón diferente, que no era como el de Joram ni como el de su rey. Por lo cual vuelve a escuchar la voz de sus siervos. O sea, lo que pasa es que nosotros no entendemos eso. Que un comandante escuche la voz de uno de sus siervos, sí, es muy difícil. No los tenían en cuenta. Llamaban a consejeros especiales. Pero Naamán escucha la voz de sus siervos que le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? El comandante del poderoso ejército sirio deja a un lado su orgullo y vanagloria, esperando siempre que alguien le sirva, y obedece la orden de zambullirse 7 veces. Y una vez limpio, hace lo que hacen los verdaderos creyentes. Naamán no solo va al profeta en agradecimiento, sino que va al Señor en arrepentimiento. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni hará sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esa es la fe del verdadero creyente. Sí, tuvo crisis de fe, pero va, y lo primero que dice es, ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cuántos han pedido oración a los cristianos para ser sanados de enfermedades? Y una vez curados, van a dar las gracias al ídolo que han hecho de María. ¿Cuántos han llorado por sus pecados en enfermedad y han pedido el favor de Dios para sanidad? Y una vez curados, vuelven al mundo. Como la puerca lavada, vuelven a la alabanza. Pero Naamán se vuelve un ejemplo incluso para los israelitas, que conociendo el verdadero poder de Dios, sacrificaban a los ídolos. Y por eso es recordado ante los judíos por el mismo Señor. Acordémonos que el Señor Jesucristo habla de Naamán. ¿Cuántos que han sido liberados de demonios
o sanados de enfermedades, nunca fueron a dar gracias al único y verdadero Dios. Vayamos a Lucas 17, 11, 17. Lucas 17, 11 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Este es el problema de muchos que buscan a Dios tan solo por favores. Muy pronto se olvidan de Él y se vuelven a los ídolos. Hoy es peor, pues dicen que creen en Dios, pero le piden milagros a sus ídolos, a los mismos que le levantan templos y le rinden culto, olvidándose del único que les puede salvar, pero aún así dicen que son cristianos. Estos nos acuerdan a Aarón en su pecado, llevando el becerro de oro y gritando: ¡fiesta a Jehová! ¡Fiesta a Jehová! Hermanos, gracias al Señor, hay muchos como Naamán, que si bien en un principio tan solo buscaron al Señor por un favor, que en un principio tan solo buscaban ver, una vez que fueron tocados por el Señor, abandonaron sus vanidades, su amor por el mundo y se entregaron al único y verdadero Dios. Sabemos que la carrera no es fácil, que algunos en algún primer momento, como Naamán, en su orgullo no quieren hacer caso a la voz profética, pero luego que su orgullo es derrotado, con humildad vuelven obediencia y rinden su vida a Cristo. Vayamos a la mejor fe, la de Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado vuestros vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás libre. La fe de Eliseo es la fe genuina, esa que sabe que el Señor obra como quiera, esa fe que nos habla la Escritura, esa que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, el profeta está diciendo: ya clamé al Señor, ve que Él obra, ve que Él obra. Uno lee esto y se acuerda del otro profeta que necesita echarle candela a Elías, que necesita echarle candela al holocausto, y dice: échele agua. Pero Elías: échele agua, échele más agua, más agua. Señor, préndelo. O sea, la fe
Hermanos, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Era un impío y conocía el poder de Dios. El centurión reconocía el poder de nuestro Señor. Sabía que no era necesario que fuera hasta donde estaba el enfermo y lo tocara. Sabía que no era necesario que el Señor enviara a alguien en su nombre para orar. Sabía que solo se necesitaba que el Señor diera una palabra. Hermanos y amigos, el Señor ha dado una palabra. Nos ha dado su palabra. Nos ha dicho que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Nos ha dicho que Él otorga salvación a todo el que vaya a Él en fe y en arrepentimiento. Una y otra vez nos recuerda que la salvación es un regalo inmerecido que Él nos da. Nos recuerda que toda la obra es de Él y solo de Él. Infortunadamente, esta fe no se ve casi en las iglesias. Muchos esperan ver cosas portentosas. Otros esperan ser tocados por el ungido. Y las muchas aguas, en lugar de ir a Cristo en fe y en arrepentimiento, esperan que hable el engañador de turno y les dé indulgencia plenaria. Eso es lo que vende Roma y sus falsas doctrinas. Eso es lo que vende la Gran Babilonia y sus doctrinas de demonios. Indulgencias plenarias. Eso es lo que venden también las falsas iglesias. Perdón de pecados sin arrepentimiento. Salvación sin Cristo. Salvación sin fe genuina. Porque solo confían en lo que ven sus ojos, pero se niegan a ver con el corazón. ¿Qué dijo el Señor de la fe del centurión? Al oír esto se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. No han entendido esto los judíos, no lo han entendido, y menos aún los judaizantes. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Amigos, no se contenten con tan solo decir que creen. No se contenten con tan solo decir que van a la iglesia. Primero pregúntese a la luz de las Escrituras, de la palabra. Solo una palabra basta. Pregúntese a la luz de las Escrituras, ¿a qué iglesias van? Desde la Escritura pida sabiduría para saber si asiste a una iglesia de sana doctrina o a una sinagoga de Satanás. Pero cuidado con excusar sus pecados, pues en este momento de gran apostasía, no pocos escudan su pecado precisamente para no ir a ninguna iglesia diciendo: como hay tantas iglesias de falsa doctrina, entonces he decidido no ir a ninguna. Olvidando que el Señor siempre nos ha llamado a esforzarnos, a cargar una milla más, y nos ha dicho que congregarnos es un deber. Pero si con el favor de Dios has encontrado una iglesia de sana doctrina, ahora examínate y pregúntate: ¿estoy corriendo la carrera?
Mi fe es como la de Eliseo, es como la del centurión, es como la de Naamán. Sí, tuvo altibajos, pero se entregó. O es como la del rey de Siria. O peor aún, perteneces a una iglesia de sana doctrina, pero eres tan incrédulo y tan idólatra como Joram. Hermanos, creemos de todo corazón en el Señor y en su palabra. Vivimos confiados en Él, convencidos que escucha nuestras oraciones y que está pronto a obrar de formas misteriosas y maravillosas. O ante la primera dificultad, rompemos nuestros vestidos y entramos en oración, en desesperación e incredulidad. Nuestra fe es tan grande que confiados esperamos que el Señor obre directamente en su tiempo. O como Naamán en su primer momento, esperamos que venga un ungido a hacer sus obras. Hermanos, en verdad, confiamos en el Señor y hemos rendido nuestras vidas a Él en fe y en arrepentimiento. ¿O tan solo estamos confiando en lo que ven nuestros ojos? En verdad nuestra fe está en Cristo y en su palabra que nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, en verdad nuestra fe está en Cristo y no en lo que ven nuestros ojos. Hermanos, hemos vencido al mundo en Cristo Jesús. En verdad, hermanos, nuestra fe está en el Señor, en su sacrificio, en su resurrección, en su eterna salvación. Nuestra fe está en la Jerusalén celestial, en la salvación eterna o en las vanaglorias que ven nuestros ojos. Cuidado con la incredulidad de Joram. Cuidado con la falsa fe del rey de Siria. Que el Señor nos dé la fe de Naamán, para que una vez perdonados nuestros pecados, nos entreguemos a Cristo. Que el Señor nos dé la fe de Eliseo, para que en su nombre obremos y sepamos que para Dios nada es imposible. Amén. Que el Señor nos dé esa fe que mueve montañas, esa fe que levanta muertos, esa fe que echa demonios. O simplemente que el Señor nos dé esa fe que nos dice que somos sus hijos. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado. Mira, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, perdona tanta incredulidad, Señor. Perdona las veces, Señor, que hemos dudado, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Padre, adóptanos, Señor. Adóptanos como tus hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.